Jesús de Nazaret es una de las figuras más influyentes de la historia, pero también una de las más enigmáticas. Su impacto en la cultura, la religión y la sociedad es innegable. Pero ¿quién fue realmente? ¿Existió o es un mito? Hoy exploramos lo que la historia puede y no puede decirnos. Muchas personas han dejado una huella significativa en el mundo, influyendo en distintos aspectos de la sociedad. Sin embargo, pocas figuras pueden igualar el impacto que ha tenido Jesús de Nazaret, siempre considerando la posibilidad de su existencia desde una perspectiva histórica. Es, sin duda, una de las personalidades más reconocidas de todos los tiempos y ha marcado profundamente la cultura y la historia mundial. Incluso de manera simbólica, su influencia es innegable dentro de algunas de las religiones más extendidas y con mayor peso en la sociedad, como el Islam, el cristianismo y la fe bahá'í. Sin embargo, la figura de Jesús sigue siendo enigmática y sus interpretaciones varían enormemente. Algunos lo consideran un personaje real, otros un mito construido por la tradición cristiana. Este es un tema de gran debate entre historiadores, y las opiniones están lejos de ser unánimes. Sin duda es una cuestión fascinante que vamos a explorar en este video. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Según los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús es retratado como una persona excepcional, alguien con una gran sabiduría y un mensaje transformador. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Qué tan fiables son estos textos para describir con precisión su vida y enseñanzas? Aunque el Nuevo Testamento ha sido la fuente principal para la visión cristiana de Jesús, no es la única perspectiva existente. A pesar de su relevancia en la historia, las discrepancias sobre su identidad son enormes. Diferentes tradiciones y creencias han interpretado su figura de maneras muy diversas. Para el cristianismo, Jesús es la encarnación de la palabra divina, el Hijo de Dios dentro de la Trinidad, y por lo tanto de naturaleza divina. En cambio, en el Islam, el bahaísmo y ciertos grupos cristianos minoritarios, se le considera un profeta humano que transmitió la revelación de Dios, al igual que Mahoma o Moisés. En algunas corrientes del hinduismo, se le ve como una manifestación de Vishnu. Por otro lado, hay quienes sostienen que Jesús nunca existió, sino que fue una creación literaria de los primeros escritores cristianos. En círculos de la nueva era, se le interpreta como un ser iluminado que difundió la conciencia crística. Incluso existen teorías que lo relacionan con el uso de hongos psicodélicos, sugiriendo que su figura es una metáfora para un hongo que otorgaba sabiduría. Frente a tantas versiones surge una pregunta inevitable. ¿Cómo determinar cuál es la más acertada? La respuesta más sencilla es que no podemos hacerlo con certeza. Sin embargo, el análisis académico nos permite acercarnos a lo que es más probable. Durante siglos, historiadores y especialistas han intentado reconstruir la verdadera identidad de Jesús desde una óptica histórica, pero las diferencias de opinión persisten. En este video vamos a examinar lo que realmente se puede saber sobre Jesús basándonos en fuentes documentadas y análisis historiográficos. Para ello abordaremos dos cuestiones clave. Número 1. ¿Existió realmente Jesús? ¿Qué pruebas hay de su existencia? Número 2. Si existió, ¿quién fue? ¿Cuáles eran sus enseñanzas y cómo se percibía a sí mismo? Antes de profundizar en estos temas, es importante comprender la metodología que los historiadores utilizan para evaluar la credibilidad de las fuentes. En la investigación histórica, las evidencias más confiables son aquellas que provienen directamente del sujeto en cuestión, como escritos de su autoría, objetos personales o restos arqueológicos. Sin embargo, si no hay material directo, los historiadores recurren a fuentes secundarias, como relatos de testigos o documentos contemporáneos a la época. Cuanto más cercana en el tiempo sea la fuente, mayor será su fiabilidad. Desde una perspectiva académica, esto implica que la Biblia tiene más valor como fuente histórica que el Corán cuando se trata de Jesús, ya que los textos del Nuevo Testamento se escribieron solo unas décadas después de su muerte, mientras que el Corán apareció 6 siglos más tarde. Lo ideal sería contar con documentos imparciales y sin sesgo, pero esto es prácticamente imposible. Por esta razón, los historiadores suelen dar más peso a los testimonios sobre Jesús que provienen de autores no cristianos, ya que es menos probable que tengan un interés en glorificar su figura. Pero entonces, ¿qué evidencias existen realmente sobre su existencia? Lamentablemente muy pocas. En términos de hallazgos arqueológicos, no hay pruebas concluyentes que confirmen su paso por la historia. Ha habido afirmaciones recientes sobre el hallazgo de la casa donde creció en Nazaret, pero no se puede considerar una prueba definitiva. Tampoco existen escritos contemporáneos que lo mencionen directamente. Esto no es sorprendente, ya que en el siglo I, la mayoría de las personas en Palestina no sabían leer ni escribir, y es poco probable que Jesús fuera lo suficientemente relevante en vida como para aparecer en documentos oficiales. Esta ausencia de evidencias ha llevado a algunos a argumentar que su existencia es un mito creado por los primeros cristianos. Aunque esta hipótesis tiene ciertos fundamentos, la mayoría de los historiadores sostienen que Jesús sí fue una figura real que vivió en Palestina en el siglo I.
Las fuentes más antiguas que mencionan a Jesús provienen del Nuevo Testamento, especialmente de las cartas de Pablo, que fueron escritas alrededor del año 50 después de Cristo, es decir, unos 20 años después de su muerte. Aunque Pablo nunca conoció a Jesús en persona, sus escritos sugieren que poco después de su fallecimiento ya había una comunidad organizada de seguidores en distintas partes del Imperio Romano. También menciona a figuras como Santiago y Pedro, quienes sí habrían convivido con Jesús. Los evangelios, en cambio, se escribieron entre los años 70 y 90 después de Cristo, varias décadas después de los hechos. Aunque no son relatos contemporáneos, siguen estando relativamente cerca en el tiempo. La mayoría de los historiadores está de acuerdo en que no fueron escritos por los discípulos originales, sino por autores cristianos posteriores. Además de las fuentes cristianas, hay testimonios de historiadores no cristianos que mencionan a Jesús. Uno de los más relevantes es el historiador judío Flavio Josefo, quien en su obra Antigüedades 93 después de Cristo habla de Jesús y de su hermano Santiago. También el historiador romano Tácito, en el año 115 después de Cristo, menciona la ejecución de Jesús bajo Poncio Pilato. Estos documentos, junto con los evangelios y otros textos, han llevado a la mayoría de los historiadores a concluir que Jesús existió realmente. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quién fue realmente Jesús? Aquí las diferencias de opinión se amplían. Incluso en el cristianismo primitivo había muchas interpretaciones sobre su identidad. Algunos lo veían como el Mesías prometido en las escrituras judías, mientras que otros lo consideraban un profeta o un maestro de sabiduría. En corrientes como el gnosticismo se enfatiza que la clave de la salvación no era la crucifixión, sino el conocimiento espiritual. Lo que sí parece claro es que Jesús fue un hombre judío que vivió en Palestina en el siglo I. A través de sus enseñanzas reunió a un grupo de seguidores y predicó sobre la inminente llegada del reino de Dios. Hacia el año 30 después de Cristo fue percibido como una amenaza por las autoridades y fue ejecutado por orden de Poncio Pilato. Tras su muerte, sus seguidores sostuvieron la creencia de que había resucitado, lo que impulsó la expansión del cristianismo. A lo largo de los siglos, Jesús ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos lo ven como un revolucionario, un pacifista, un sabio o incluso una figura simbólica. A pesar de las incógnitas que aún rodean su vida, lo que sí podemos afirmar con cierto grado de certeza es que dejó un impacto profundo en la historia y en la humanidad. Y hasta aquí llegamos con este viaje a través de la historia y el misterio de Jesús de Nazaret. Como siempre, la historia y las creencias de la humanidad nos muestran que, más allá de los mitos y las interpretaciones, hay preguntas fascinantes que siguen abiertas al debate. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando juntos las grandes incógnitas de la religión. ¿Qué otro tema religioso te gustaría que analizáramos en profundidad? Déjalo en los comentarios, que aquí siempre leemos sus ideas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue cuestionando, explorando y manteniendo la mente abierta. Nos vemos pronto.